tal, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este martes de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Y como ya leyeron en el título, hoy nos vamos a poner un tanto polémicos porque vamos a hablar de los fanfics y de cómo yo digo y voy a plantear en esta tesis video cosa que el fanfic ya debe ser considerado un género literario. Así que vamos con el video de este martes. Ok, primero que nada vamos a tener que hacer un pequeño repaso rápido sobre los géneros literarios. Y esto es científico, esto es académico. Existen 3 géneros literarios. Quien te diga que hay más está muy confundido o es un youtuber que quiere involucrar y meter otro género literario como el fanfiction, que es lo que estoy haciendo en este lugar. Pero ahorita, aceptadamente, y académicamente hay 3 géneros literarios: el narrativo, el poético y el dramático, es decir, novelas, teatro y poesía. Esos son los 3 géneros literarios y cada uno tiene sus variantes, tiene sus ramas y tienen puntos en donde se entrelazan. El terror, el romance, la tragedia, la comedia, pero géneros literarios hay solamente 3. Yo digo que el cuarto ya debería ser el fanfiction. Pero, ¿por qué un género literario y no una variante como por ejemplo la comedia o el terror o la parodia que involucran y que entran en los 3 géneros literarios? Pues bueno, esto se debe a que el fanfiction también tiene sus subtramas, sus subgéneros. Y si bien la mayoría de los fanfictions son narraciones, es decir, novelas, y entrarían en narrativa, lo cierto es que también he visto fanfictions que se involucran en el género dramático, es decir, que son obras de teatro, y aunque no me ha tocado nunca ver uno como tal después del fanfiction más famoso de todos, también hay fanfictions en poesía. Entonces, como tal, el fanfiction entraría en los otros géneros, o sea, podría ser un género mayor en el que parten los otros 3 géneros, pero como tal mejor voy a decir que es un género más, o debería por lo menos serlo. Es que yo sé perfectamente que académicamente hablando, por no decir mamadoramente hablando, el fanfiction es muy menospreciado por la comunidad literaria, porque pues está originado en las teorías o la preconcepción de que los fanfics son escritos de adolescentes hormonales que escriben sobre sexo, drogas y alcohol, o sobre estrellas de cine que se enamoran de la chica que no es como cualquiera, o de personajes de ficción que se enamoran de otros personajes de ficción y se embarazan de otros personajes de ficción. Vaya, básicamente historias de libro vaquero, historias de poca calidad literaria. Pero la verdad es que eso es solamente la parte popularizada o ridiculizada del fanfiction, perpetuada por los memes. Pero la verdad es que los fanfiction han existido, yo creo, desde que existe la literatura. La diferencia es que antes los fanfictions eran únicamente para las personas que los escribían. Por ejemplo, yo era muy fanático de Beethoven a la verga, ¿no? Y yo escribía un fanfiction donde Beethoven un día iba a mi casa y me escribía una sinfonía, y le encantaba y era su mejor trabajo y nos volvíamos mejores amigos y vivíamos juntos y todo bien chingón. Una historia ficticia de un fan de Beethoven, pero que no era publicada en ningún lado y que nadie nunca iba a leer porque era algo más para mí. A eso es a lo que me refiero con que el fanfiction ha existido siempre. La diferencia es que antes no era para que otras personas lo leyeran, era nada más para ese fan en cuestión y probablemente algunos amigos que conocían los gustos o compartían los gustos de ese fanático. Pero con la llegada de las redes sociales y con el mundo dándose cuenta de que no eras único en el sentido de que el único que pensaba esas ideas locas que tú tenías, es que el fanfic se volvió cada vez más y más y más popular. Y yo encuentro 3 motivos por los que una persona o un grupo de fanáticos escriben fanfics. El primero, por descontento con el canon. Cuando un historiador o cuando un escritor o un director o alguien encargado de contar
esa historia, ese universo que ha generado un fandom, toma una decisión que no le gusta al fandom y se ven en la necesidad de ellos para calmar un poco su descontento, escribir su propio final, como lo que pasó con Game of Thrones, que por un lado el autor nomás no tiene intenciones de terminar los libros, y por el otro la serie terminó tan asquerosamente que literalmente mató al fandom de Game of Thrones, que no revivió sino hasta que empezó a salir la Casa del Dragón. Tan malo fue ese final. Pues bueno, empezaron a surgir cientos y cientos de fanfics, terminando tanto las novelas, es decir, los libros, como la propia serie. De hecho, creo que por ahí hay un guión de toda la 8ª y 7ª temporada que es 10 veces mejor que la versión oficial. La segunda razón del por qué se escribe fanfiction es porque el autor murió. Cuando un autor o autora o creador de ese universo que creó un fandom no logra terminar su obra porque pues Diosito lo mandó a escribir al cielo o al infierno, dependiendo de qué tan buena persona haya sido, y el fandom se queda con ¿y qué pasa después? Y toman la decisión de ellos continuar con la historia. Por lo general, o más comúnmente, este tipo de fanfiction son los que suelen volverse canon, porque ya sea la familia del autor o el publicista del autor o la gente que está encargada de decir que se vuelve parte y que no se vuelve parte de ese canon de la historia, suelen ver en estos fanfictions la oportunidad de terminar con el universo. Aunque por lo general, quienes terminan los universos inconclusos de un autor son sus propios familiares. Inclusive podría ser considerado mientras vivía lo que escribía ese familiar como fanfiction, y cuando murió y se agregó al canon, pues se vuelve canon. Pero, si me lo preguntan, creo que este tipo de fanfiction es el más loable. Y la tercera razón por la cual se escribe fanfiction, por falta de contenido. Este suele pasar cuando el creador de dicho universo o los creadores de dicho universo tardan demasiado en sacar un producto nuevo o continuar la historia desde el punto de un personaje, o simplemente no explotan las cualidades o lo explotable, valga la redundancia, de los personajes que han inventado. Es decir, cuando son demasiado obtusos en su narrativa o cuando se concentran en otros personajes y olvidan a otros personajes que son igual de interesantes que los que ellos decidieron tomar como protagonistas. Personalmente, yo soy de este sector. Como bien lo saben, banda, este es mi canal secundario. Mi canal principal es Jugo de Cactus, un canal dedicado 100% al universo Avatar. Y desde hace 5 años, que es el tiempo que llevo dedicándole al universo Avatar así casi a nivel religioso, yo me he dado cuenta de que los personajes secundarios como los igualitarios, los libertadores, los no maestros, las tribus agua del pantano, las guerreras Kyoshi y todos estos personajes que involucran el universo Avatar pero no tienen nada que ver con el Avatar, son igual o más interesantes que las historias de los avatares en sí. Pero los creadores no han mostrado interés en contar historias individuales de estos personajes y siguen metiéndonos más información tanto del Avatar Aang como del Avatar Korra o de avatares pasados. Algo que me parece bastante bien, pero yo como fanático tengo esa necesidad o ese gusto por indagar en la historia fuera del Avatar. Entonces, fanfics que yo he escrito de Avatar hablan más sobre personajes ajenos a la figura del Avatar que del Avatar en sí. No porque no me esté gustando lo que los creadores están haciendo o porque esté descontento con el canon, sino porque yo, como fanático, siento que hay mucho lore explotable que no ha sido bien explotado todavía. Y por eso escribo fanfics. Entonces, banda, como lo notarán, estas 3 maneras, si bien cada una tiene sus motivaciones y unas pueden ser más loables que otras, todas buscan cumplir una sola característica, que es continuar con una historia o enriquecer una historia. Y es que no podemos ignorar, y yo lo sé como escritor que soy, que muchas veces el escritor se ve cegado por su propio estilo, por sus propios gustos o incluso, hay que admitirlo, por su propio ego. Y por no querer
dañar ese ego, a veces se quedan o muy cortos o muy largos con lo que escriben. Entonces el fanfiction se presenta como una oportunidad o de mejorar lo ya hecho, o mejor dicho, complementar de una manera positiva lo ya hecho, o mejorar lo que no quedó tan bien escrito y tan bien establecido. Algo que enriquece de una manera u otra los universos literarios. La única cosa que yo puedo decir está en contra de los fanfiction para que se vuelvan un género literario es que estos entran en el mero mundo, sí hay que decirlo, de la piratería como tal. Y es que si bien no estás copiando una historia y la estás distribuyendo para ganar dinero, sí estás basándote en personajes protegidos con derechos de autor y con burocracia literaria que pues no pueden ser explotados económicamente hablando. Entonces, como tal, todo lo que entra en el universo de fanfiction está por debajo del agua, por debajo de la mesa. No es legal, es literalmente sin fines de lucro. En un mundo utópico en donde no importa el dinero, pues esto no sería un impedimento. Pero yo ya he explicado muchas veces cómo la literatura, sí mucho arte, sí mucha belleza, pero también se necesitan billetes para generar literatura. Y por lo general, la mayoría de las personas que escriben fanfics no esperan ganar nada de ello y lo hacen como un mero pasatiempo, no como para dedicarse a ello o porque neta le den sangre, sudor y lágrimas a esa labor. Entonces, digamos que es un sector de la literatura muy guerrero y muy poco tomado en serio por esas cuestiones. Pero otra de las cualidades que tiene el universo de los fanfics es que han acercado a más gente a la literatura que la literatura en sí. Y tiene que ver con esta parte económica que rodea al mundo de la literatura. Porque pues para poder leer o adquirir un libro tengo o que comprarlo o que pagar por él o buscarle en sitios especializados para obtener dicho libro de manera ilegal pero gratis. Mientras que todos los fanfics son gratis y todo el mundo sabe que son gratis porque al estar basados en personajes protegidos por derechos de autor, nadie puede adjudicarse la autoría de ese fanfic, que puede ser tu creación, puede ser tu idea, puede ser tu propio estilo inclusive, pero a la hora de tomar personajes que no te pertenecen, tú no puedes adjudicarte la pertenencia de dicho fanfic y entonces están para que cualquiera los use, lea, conozca o haga lo que quiera con ellos. Entonces, al ser más libre en ese sentido, basta con que yo me meta a una plataforma donde se popularice escribir fanfics y me pongo a leer, mientras que la literatura formal, y lo voy a poner entre comillas, pues tiene todo ese proceso de compra, venta o de búsqueda ilegal. Entonces, los fanfics han hecho más para acercar a la gente a la literatura que la literatura en sí. Y ya para terminar con mi ponencia sobre cómo los fanfics ya deberían ser considerados, tal vez no un género literario, ok, exageré, clickbait si quieren verlo, pero sí por lo menos como parte importante de la literatura, es retomar el hecho que dije de que ha existido, desde que existe yo creo, la literatura. Y muchas veces los fanfics han logrado superar el material original. Pero creo que nadie ha hecho tan bien trabajo con un fanfic como el que hizo el fanfic más famoso de la historia, Dante Alighieri, con la Divina Comedia. Este carnal hizo tan bien trabajo con su fanfic que muchas personas empezaron a considerarlo parte del canon. Incluso personas encargadas de proteger dicho canon, que es la religión, consideraron elementos de esta historia como canon. Algo que ha sido el sueño de todos los que escribimos fanfics es que los propios defensores, los propios creadores de dicho canon tomen en cuenta nuestras escrituras como canónicas y solamente Dante Alighieri lo ha logrado. El concepto del infierno, el purgatorio y el paraíso que se ven presentes en este libro, que sorpresa, sorpresa, es un poemario, es un poema, han aparecido en documentos oficiales, en idiosincrasias oficiales y en muchas cosas de la religión que
no están en ningún otro texto del clero o en ningún otro texto litúrgico, sino que están en este texto de aquí, el fanfic más famoso de la historia. Así que ustedes cuéntenme, banda, en los comentarios cuáles son sus fanfics favoritos o qué piensan si el fanfic debería o no debería ser considerado ya parte de la literatura, ya fuera como género o como una variante o rama de los géneros literarios. Por el momento, eso sería todo en el video del día de hoy, así que espero les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo para la otra. Que la fuerza los acompañe. Adiós.